En lo alto, donde el aire se adelgaza y el viento habla un idioma antiguo, Santiago vigila las nubes. Su piel es cuero curtido por la altitud y el tiempo. A su lado, posado en una roca, está Leo, su nieto. Los ojos del niño están fijos en el valle, una herida verde en la tierra por donde sus padres desaparecieron hace meses, tragándose sus promesas de regreso. A su alrededor, las llamas pastan con indiferencia, sus pisadas suaves, el único sonido además del viento implacable. Las manos de Santiago, nudosas como raíces de olivo, descansan sobre sus rodillas. Quiere hablar, romper el silencio que ha encarcelado a Leo desde aquella partida. Pero el silencio de la montaña es vasto y el del niño es más profundo. Un cañón que Santiago no sabe cómo cruzar. La cabaña, pequeña y terca, se aferra a la ladera, un testimonio de su soledad compartida. ¿Alguna vez has sentido un silencio tan pesado que parece tener forma? Un silencio que se sienta a la mesa contigo, que te arropa en la noche. La soledad de Santiago y Leo es un eco de muchas soledades en el campo, una espera que no sabe su nombre. ¿Qué harías tú en una situación así, viendo a un ser querido desvanecerse en su propia quietud? ¿Crees que podrías soportar esa espera en la cima del mundo? Historias como esta tocan fibras profundas de nuestra humanidad. Si este comienzo ya resuena contigo, te invitamos a dejarnos un me gusta para apoyar estas narrativas. Comparte este video con alguien que entienda el valor del silencio y la paciencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa esa campanita de notificaciones, porque este viaje a través de la montaña apenas comienza y no querrás perderte cómo termina. El día empieza antes que el sol. Santiago se levanta en la oscuridad fría, el suelo de madera crujiendo bajo su peso. Se mueve con la economía lenta de quien ha repetido las mismas tareas por 70 años. Enciende el fuego, el olor a leña seca y humo llenando el pequeño espacio. Leo ya está despierto, sentado en su catre, su silueta oscura contra la ventana que filtra la primera luz gris. No saluda, solo observa. Santiago prepara el café, amargo y fuerte, y le pasa una taza humeante. El niño la recibe sin mirarlo, sus pequeñas manos envolviendo el calor. Afuera, el mundo se pinta de azules pálidos y plata escarchada. La montaña es un gigante dormido, y ellos son dos pequeñas motas en su piel, atados por la sangre y por una ausencia que pesa más que las piedras. Entre ellos se mueve Sombra, el perro pastor. Es el verdadero puente que conecta al hombre y al niño. Sombra es viejo, como Santiago. Bud, su espíritu, sigue anclado en el deber. Es él quien guía a las llamas, quien rodea a Leo cuando el niño se acerca demasiado al borde. Sombra no exige palabras, se comunica en empujones, en alientos cálidos sobre la mano, en la mirada inteligente que entiende el clima emocional de la cabaña. Cuando Santiago le habla al perro, en realidad le está hablando a Leo. Alaba la lealtad de Sombra, comenta sobre el frío, menciona al cóndor que da vueltas en lo alto. Leo escucha, o quizás no, pero su mano a menudo encuentra el pelaje del perro, enterrando los dedos en el abrigo grueso, una confesión silenciosa del afecto que no puede expresar de otra manera. La herida sigue fresca, aunque las estaciones han comenzado a girar. Santiago recuerda el día en que se fueron, el pequeño camión luchando por subir el sendero, el polvo, las sonrisas forzadas. Volveremos para tu cumpleaños, Leo, había dicho su madre, su voz delgada en el aire de la altura. La ciudad tiene trabajo, hijo. Su padre no había dicho mucho, solo apretó el hombro del niño. Leo los vio irse hasta que el camión fue solo una mota. Luego se dio la vuelta y entró en la cabaña. No ha hablado desde entonces. Santiago sabe que la ciudad se traga a la gente. Sabe que esas promesas son a menudo abono para el olvido. Mira a Leo, que afila un palo con un cuchillo, su rostro impasible, y se pregunta si el niño se está protegiendo, si ha construido una fortaleza de silencio donde la decepción ya no puede alcanzarlo. Santiago intenta enseñarle. Le muestra cómo leer el viento en la hierba seca, cómo predecir la nieve observando el cerco de la luna. Le pone en las manos la lana áspera de una llama, explicándole cómo se hila la fibra que los abriga del frío mortal de la puna. Le señala las huellas del zorro, el vuelo del cóndor, los secretos de las plantas que curan. Leo lo mira todo con una quietud de piedra. Sus ojos registran, pero sus manos no imitan. Su silencio es una pared contra la cual las palabras del abuelo rebotan y caen, muertas, al suelo pedregoso. Santiago siente la urgencia del tiempo. Él no es eterno, y el conocimiento de la montaña debe pasar, o morirá con él. Pero, ¿cómo entregar un legado a quien parece no querer recibir nada, a quien ha cerrado las puertas de su alma? La rutina es el ancla que los mantiene cuerdos. Cada mañana, el mismo ritual: revisar el corral, soltar a las llamas, hervir la quinoa para el desayuno, ladrillos de sal para los animales, remendar las sogas, recoger el ichu seco para el fuego. La vida a esa altura es una conversación constante con la necesidad, un trabajo que nunca termina. Leo cumple sus tareas con una eficiencia mecánica. Va por el agua al manantial, apila la leña, ayuda a guiar al rebaño, pero lo hace
hace como un autómata, sin alegría ni queja. Sus movimientos son precisos, pero vacíos. Santiago lo observa mientras comen, el vapor de la sopa subiendo entre ellos. El silencio en la mesa es tan espeso que podría cortarse. Es la ausencia de la risa de su hija, el eco de las promesas de su yerno, el sonido de un niño que ha olvidado cómo serlo. El pasado vive en los rincones de la cabaña. Un día, mientras buscaba hilo, Santiago encuentra un pequeño camión de madera tallado toscamente. Lo reconoce. Fue el último regalo que el padre de Leo hizo para el niño antes de irse. Santiago lo saca, el polvo cubriendo la madera barata, y lo pone sobre la mesa, cerca de Leo, sin decir nada. Es una ofrenda, una carnada para la memoria. Leo mira el objeto por un largo rato. Su rostro no cambia. Luego, lentamente, extiende un dedo y empuja el camión hasta que cae al suelo. No lo recoge. Santiago siente una puntada en el pecho. El niño no solo está en silencio, está borrando activamente las huellas de lo que perdió. El abuelo recoge el juguete y lo guarda. Hay dolores que no se pueden forzar. El mundo de Leo está fuera de la cabaña. Pasa horas sentado en Minomesem, el mismo promontorio rocoso, mirando el valle. Santiago al principio pensó que esperaba el regreso del camión, pero con el tiempo entendió que no era espera, era vigilancia. Leo observa la forma en que las sombras se alargan por la tarde, cómo la niebla asciende desde el fondo del cañón como un fantasma. Sigue el vuelo de los cóndores, sus alas inmensas planeando en las corrientes térmicas. A veces, Santiago lo ve recoger piedras, no cualquier piedra, piedras planas, grises o trozos de cuarzo blanco. Las guarda en sus bolsillos y por la noche las saca y las alinea junto a su catre. Son su único lenguaje, un alfabeto secreto de dolor y resistencia que el abuelo no se atreve a descifrar. Hay un vínculo que las palabras no necesitan. Sombra, el perro, es el custodio de Leo, pero son las llamas las que reciben su atención más pura. Los animales no exigen respuestas, aceptan su presencia sin juzgarla. Leo a menudo se sienta en medio del rebaño y las llamas lo rodean, rumiando suavemente, sus largos cuellos moviéndose con elegancia. Hay una cría blanca, nacida esa primavera, que se le acerca con curiosidad. Leo, cuando cree que su abuelo no mira, extiende la mano y hunde sus dedos en la lana suave. Es un gesto de ternura tan sutil, tan privado, que Santiago debe voltear la mirada, sintiendo que ha espiado un momento sagrado. Es la única grieta en la armadura de silencio del niño, una señal de que el corazón, aunque herido, sigue latiendo allí dentro. A Santiago se le acaba el tiempo y lo sabe. No es el miedo a su propia muerte, que es una sombra familiar en la altura, sino el temor por el niño. ¿Qué será de Leo cuando él ya no esté? ¿Cómo sobrevivirá en un mundo cuyo lenguaje ha olvidado? Un muchacho que solo habla con las piedras y el viento. Santiago mira sus propias manos, las venas hinchadas como ríos secos, la piel manchada por el sol y los años. Fueron manos fuertes, capaces de levantar corrales, de partear ovejas, de sostener la fiebre. Ahora tiemblan levemente al sostener la taza de café. Siente la soledad como un manto helado, no la suya, que es antigua, sino la que Leo ha tejido a su alrededor. Teme que el silencio se haya comido el alma de su nieto, que ya no quede nada dentro que pueda o quiera responder al mundo. Las noches en la puna son un ejercicio de resistencia. El viento golpea la cabaña sin descanso, un lamento que busca cualquier grieta en la madera y el adobe para filtrarse. Santiago yace despierto, escuchando. A veces el viento suena como un llanto, otras como un susurro furioso que barre la montaña. El abuelo piensa que quizás el viento está diciendo todo lo que Leo calla. El niño duerme profundamente, o finge hacerlo, envuelto en pesadas mantas de lana. En la quietud de la madrugada, solo interrumpida por la furia del aire, Santiago oye la respiración rítmica de Sombra, el perro, a los pies de su catre. Es un consuelo, la presencia de otra vida que comparte la vigilia. La montaña no descansa, exige una atención perpetua, y el abuelo reza en silencio, pidiendo fuerza para el niño. La ruptura de la rutina no llegó como un trueno, sino como un leve tropiezo. Sombra, que siempre era el primero en levantarse, un torbellino de pelo oscuro y energía matutina, un día permaneció echado. Santiago lo llamó para reunir a las llamas, pero el perro apenas levantó la cabeza, su mirada nublada por una apatía extraña. El abuelo se acercó, arrodillándose con dificultad, sintiendo la primera punzada de alarma. El perro no se quejó, pero su respiración era superficial. Santiago lo palpó con manos expertas, buscando heridas o huesos rotos por alguna caída, pero no encontró nada. Era una quietud antinatural en un animal que era puro movimiento. Leo observaba desde la puerta, su rostro impasible, pero sus manos habían dejado de tallar la madera que sostenían. El puente entre ellos comenzaba a ceder. Esa misma tarde, la enfermedad se asentó. Sombra se negó a beber agua. Su hocico, normalmente húmedo y frío, estaba seco y ardiente. Temblores sutiles pero constantes recorrían su cuerpo a pesar de estar acurrucado
sentado junto al fogón. Santiago supo entonces que era grave. Miró por la ventana hacia el sendero que descendía al valle. Era un viaje de un día a pie, y él ya no tenía la fuerza para cargar al perro. Bajar era imposible. La nieve reciente había cubierto los pasos peligrosos, y nubes color plomo ascendían desde el este, anunciando tormenta. Estaban atrapados. La montaña, que había sido su hogar y su sustento, ahora era su prisión. No había ayuda posible. El sentimiento de impotencia cayó sobre Santiago con la fuerza de una avalancha. Todo su conocimiento de la tierra parecía inútil. El abuelo hizo lo que pudo. Puso agua a hervir y preparó una infusión de hierbas que su propia abuela usaba para las fiebres, tratando de forzar al perro a beber con una cuchara. Sombra apenas tragaba. El líquido se derramaba por las comisuras de su boca. Santiago le mojaba la frente y el hocico con un trapo humedecido en agua fría. En todo ese tiempo, Leo no se movió de su rincón. Permanecía sentado en su catre, sus ojos oscuros fijos en el animal enfermo. No había miedo en su rostro, ni tristeza aparente. Era la misma quietud de piedra con la que miraba al cóndor o al valle. Santiago sintió una puntada de frustración. Ni siquiera esto podía romper el hielo del niño. «Está enfermo, Leo», dijo el abuelo, su voz ronca. «Sombra está muy enfermo». Leo solo parpadeó lentamente. La noche se cerró sobre la cabaña como un puño de piedra. Afuera, la tormenta anunciada llegó con furia, un ejército de viento y nieve que borraba el mundo. Cada ráfaga hacía vibrar la estructura de madera, y el frío se colaba por las rendijas, mordaz. Santiago apenas durmió. Pasó la noche cambiando los trapos fríos sobre la cabeza de Sombra, intentando inútilmente bajar la fiebre que consumía al animal. El perro gemía suavemente, un sonido bajo que se perdía en el rugido de la tormenta. Cada vez que el fuego amenazaba con apagarse, el abuelo añadía más leña, luchando contra la oscuridad y el frío. En su catre, Leo permanecía inmóvil, un bulto bajo las mantas. Santiago no sabía si el niño dormía o si, como él, escuchaba la vida de Sombra desvanecerse en la larga noche de la puna. Hacia el amanecer, la tormenta amainó, dejando paso a un silencio pesado, cubierto de nieve. El fuego era solo ascuas. Sombra ya no gemía. Su respiración era un soplo apenas perceptible, un hilo delgado a punto de romperse. Santiago se sentó en el suelo junto a él, el cansancio venciéndolo. Ya no había más hierbas que probar, ni más rezos que decir. Puso su mano grande y áspera sobre el costado del perro, sintiendo el leve subir y bajar del pecho. El animal abrió los ojos nublados y lo miró sin reconocerlo. Santiago sintió el frío de la derrota. Había perdido. Había fallado en proteger al último puente que lo unía a su nieto. Cerró los ojos un instante. El peso de los meses, de la partida, de la altura, cayendo sobre él como la nieve sobre la montaña. Entonces, un sonido lo hizo abrir los ojos. No fue el viento, ni el fuego. Fue el crujido suave del catre de Leo. Santiago giró la cabeza lentamente, con miedo de romper el momento. Leo estaba de pie. Sus pies descalzos tocaron el suelo helado sin prisa. No miró a su abuelo. Sus ojos estaban fijos, con una intensidad desconocida, en la forma inmóvil de Sombra. Caminó esos pocos pasos que separaban su cama del fogón. Su silueta delgada, recortada contra la luz gris de la ventana, se detuvo junto a Santiago. El abuelo contuvo la respiración. Leo no temblaba. Su rostro era una máscara de concentración. Luego, lentamente, se arrodilló en el suelo de tierra, frente al perro moribundo, tan cerca que sus rodillas casi tocaban las del abuelo. No lloró, no dijo abuelo, no llamó al perro. Leo simplemente se sentó allí, en la quietud helada del amanecer. Observó al animal por un largo momento, como si estuviera midiendo su dolor. Luego, con una lentitud infinita, extendió su mano pequeña, pálida por el frío. No dudó. Puso su mano directamente sobre el pelaje áspero de Sombra, en el lugar donde el corazón latía débilmente. La quietud se hizo absoluta. Y entonces, de los labios cerrados del niño, brotó un sonido. No era una palabra, era un murmullo bajo, una vibración gutural, un tarareo. Era una melodía sin principio ni fin, una cadencia simple y antigua que subía y bajaba como el viento en las rocas, un sonido que parecía nacer de la tierra misma. Santiago sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Reconoció la melodía. Era una canción de cuna que su propia madre le cantaba, una tonada que no se oía en décadas, un canto tan viejo que el abuelo pensaba que solo las piedras y él mismo lo recordaban. El niño seguía tarareando, sus ojos fijos en el perro, su mano pequeña sin moverse, y Sombra, que había estado ausente, pareció reaccionar. Su cola se movió, apenas un temblor, y un suspiro profundo salió de Minopincintalisa. Él un suspiro no de dolor, sino de alivio. Fue entonces que el viejo Santiago entendió. El niño no estaba vacío, no estaba roto, había estado guardando, había absorbido el dolor de sus padres al irse, el peso de la montaña, el miedo del abuelo, y lo había guardado todo en el único lugar seguro, su silencio. El viejo permaneció inmóvil, prisionero de un asombro que le quitaba el aliento. Era como ver brotar una flor en el
el hielo. La melodía, tan baja al principio, ganaba fuerza, llenando la pequeña cabaña. No era un llanto, era una afirmación, una fuerza ancestral que el niño había convocado desde lo más profundo de su ser. Santiago vio cómo los hombros tensos de Leo se relajaban ligeramente, como si al liberar el sonido, también liberara el peso que cargaba. El niño no había estado mudo por la pena, había estado mudo por la fuerza de lo que sentía, demasiado grande para las palabras comunes. El abuelo miró al perro. Sombra había dejado de temblar. Sus ojos, antes nublados por la fiebre y el miedo, ahora estaban fijos en el niño, tranquilos. El animal ya no luchaba contra la muerte, la aceptaba, envuelto en el antiguo arrullo que conectaba a su pequeño amo con la tierra. Leo no paró. Siguió cantando mientras la luz gris de la mañana se volvía blanca, inundando la cabaña con el reflejo de la nieve exterior. El mundo entero parecía haberse detenido para escuchar. Afuera, el viento había cesado por completo, dejando un silencio denso, como si la montaña misma contuviera la respiración. Santiago se sintió como un intruso. Ya no veía a un nieto frágil, sino a un pequeño chamán, a un guardián de la memoria que entendía el lenguaje del tránsito, de la vida y la muerte. El abuelo, que había intentado enseñarle a Leo los secretos de la montaña, se dio cuenta de que Leo ya los conocía. El niño no había estado ausente, había estado escuchando más profundamente que él, aprendiendo de las piedras, del cóndor y del silencio. La canción era su prueba, su ofrenda a la vida que se iba. Sucedió con la suavidad de un copo de nieve tocando el suelo. Mientras Leo mantenía la melodía, el pecho de Sombra subió una última vez y luego descansó. No hubo estertor ni lucha, fue una entrega. La vida del perro se deshizo en el aire de la cabaña, llevada por la canción del niño. Santiago lo supo en el instante en que ocurrió. Vio la quietud final del animal. Leo, sin embargo, no se detuvo. Siguió cantando por un largo rato, como si supiera que el alma necesitaba tiempo para desprenderse, para encontrar su camino en el mundo nevado que esperaba afuera. Cantó hasta que el último calor abandonó el cuerpo del perro. Solo entonces, cuando el deber estuvo cumplido, la melodía se apagó, desvaneciéndose en el aire como un eco. El silencio que quedó era diferente, estaba lleno de respeto. Leo retiró su mano del pelaje de Sombra. La quietud en la cabaña era ahora absoluta, sagrada. El niño no miró al abuelo, se quedó mirando al perro, su rostro sereno, como el de un monje tras una larga oración. Ya no era la máscara de piedra, era un rostro de aceptación profunda. Santiago sintió que cualquier palabra que dijera sería un sacrilegio, una torpe intrusión en el ritual que acababa de presenciar. El abuelo tragó saliva, el nudo en su garganta apretado por la emoción. Fue Leo quien rompió la quietud visual, levantó la cabeza lentamente y sus ojos oscuros se encontraron con los del anciano. No había desafío, ni dolor, ni espera, había reconocimiento. Vio a su abuelo, quizás por primera vez, y Santiago sostuvo su mirada asintiendo levemente. No necesitaban palabras. El puente se había reconstruido. Santiago se puso de pie, sus viejos huesos crujiendo. Hay que llevarlo afuera, dijo suavemente. Leo asintió, sin dudar. El abuelo envolvió a Sombra en una manta vieja. Afuera, el mundo era de un blanco cegador y puro. La nieve era profunda, pero el aire estaba quieto. Eligieron un lugar bajo el alero de una gran roca, donde el viento no castigaba tanto. Cavar. Fue un trabajo brutal. La tierra estaba congelada bajo la nieve, dura como el hierro. Santiago golpeaba el suelo con la pala. Cada golpe, un esfuerzo que le robaba el aliento. Leo, sin que se lo pidieran, usaba sus manos pequeñas para quitar las piedras y la tierra suelta que el abuelo lograba romper. Trabajaron juntos en silencio, sus alientos formando nubes blancas en el aire helado. No era un entierro triste, era un deber solemne, el primer acto de su nueva comunión. Regresaron a la cabaña. El silencio que los recibió ya no era el mismo que Sombra había dejado. Antes era un vacío frío, un abismo de palabras no dichas que se congelaban entre ellos. Ahora era un silencio compartido, denso y lleno de significado, como el que guardan las iglesias antiguas o las cumbres más altas. El lugar donde Sombra solía echarse, junto al fogón, parecía inmenso, un hueco doloroso en la geografía de su hogar. Santiago se preparó para sentir la punzada de la pérdida, pero Leo, en lugar de retirarse a su rincón habitual, caminó directamente hacia el fuego. Tomó el atizador y movió las brasas con calma. Las llamas saltaron, reavivando el corazón de la cabaña. No fue una tarea mecánica, fue un acto de tomar posesión del espacio, de afirmar la vida. Santiago se sentó, sintiendo el cansancio en los huesos, y observó. El niño ya no huía, estaba presente. La jornada emocional que hemos recorrido hasta aquí ha sido profunda, un viaje por el silencio y el dolor que pone a prueba el espíritu. Hemos caminado con Santiago en su angustia y hemos sentido el peso del mundo en los hombros de Leo. Ver la transformación silenciosa que ocurre después de la tormenta, después de la pérdida, nos recuerda la increíble resiliencia del alma humana. Son momentos como estos los que nos conectan. Si todavía estás aquí con nosotros acompañando a Santiago y Leo en la soledad de la montaña,
Si esta historia te está tocando el alma y sientes el cambio en el aire de la cabaña, te pedimos que dejes un corazón en los comentarios. Queremos saber que sigues aquí, que esta travesía también es tuya y que juntos veremos el amanecer que les espera. Los días que siguieron retomaron el ritmo de la montaña, pero la música interna había cambiado. Las tareas eran las mismas: el agua del manantial, la leña seca, el cuidado de las llamas. Pero Leo se movía con una intención nueva. Ya no era un autómata cumpliendo deberes que nadie le daba. Sus manos, antes vacilantes o mecánicas, ahora eran seguras. Cuando Santiago le señalaba algo, una nube que anunciaba viento, una llama que cojeaba levemente, Leo asentía. Un leve movimiento de cabeza que valía más que 1000 palabras. Santiago, por su parte, dejó de intentar llenar el aire. Dejó de hacer preguntas que no esperaban respuesta. En lugar de enseñarle hablando, empezó a enseñarle haciendo. Se arrodillaba para revisar una pezuña, y Leo se arrodillaba a su lado, observando el gesto, no la explicación. Estaban aprendiendo a hablar el idioma de las manos y las miradas. La gran nevada había transformado el paisaje. Todo lo áspero, todas las cicatrices de la piedra y las aristas afiladas de la montaña habían sido cubiertas por un manto de pureza absoluta. El aire era tan claro y frío que dolía respirar, pero traía una nitidez que hacía el horizonte más cercano. El mundo parecía recién nacido, bautizado por el hielo. Santiago, al salir cada mañana, sentía que respiraba un aire nuevo. La montaña ya no era una prisión o un lugar de espera. Volvía a ser un hogar. Veía la belleza que Leo siempre había visto, la quietud perfecta que el niño había elegido como refugio. El silencio de la nieve era un eco del silencio de Leo, no un silencio vacío, sino uno lleno de vida contenida, de semillas esperando bajo el hielo, de la promesa del deshielo. El sol brillaba sobre el blanco, y aunque el frío era intenso, ya no se sentía como una amenaza, sino como una limpieza. Una tarde, Santiago observaba al rebaño. La cría blanca, aquella que Leo solía acariciar en secreto, parecía inquieta, separada del grupo, balando suavemente hacia la nieve. El abuelo pensó en acercarse, pero se detuvo. Vio a Leo dejar lo que estaba haciendo, preparar una soga de cuero y caminar con calma hacia el animal. No hubo dudas en su paso. Se acercó a la cría, que no huyó, sino que lo esperó. El niño se agachó y le habló, no con palabras humanas. Le hizo un sonido bajo, un murmullo suave en la garganta, similar al canto que había usado con Sombra. Era el idioma de la montaña, el lenguaje de las criaturas. La pequeña llama inclinó la cabeza y frotó su hocico contra el hombro del niño. Leo la rodeó con sus brazos por un momento, un gesto de consuelo y pertenencia. Santiago volteó la mirada, dándoles privacidad. Supo que el rebaño y el legado estaban en buenas manos. Esa noche, junto al fuego, Santiago miró a Leo. El niño estaba concentrado, tallando un pedazo nuevo de madera. No era el camión de su padre, aquel símbolo de rechazo. Era la figura de una llama, sus formas aún toscas pero reconocibles, emergiendo del bloque de pino. El abuelo sintió que el nudo de miedo que había albergado en su pecho por meses finalmente se disolvía como la sal en el agua. Ya no temía por el futuro del niño. La ciudad se había llevado a sus padres y la montaña se había llevado a Sombra, pero a Leo no se lo habían llevado. El niño se había quedado. Había echado raíces en el silencio, se había hecho fuerte en la soledad, había encontrado su voz en el canto de la tierra. No, era un árbol frágil que necesitaba protección. Era una roca, tallada por el mismo viento que había curtido a su abuelo. Santiago entendió que Leo no estaba perdido. Estaba exactamente donde pertenecía. El invierno empezó a mostrar signos de fatiga. Aunque las noches seguían siendo gélidas, el sol del mediodía adquiría una fuerza nueva, una calidez que prometía. El cambio más grande, sin embargo, estaba en Leo. El niño ahora se movía con la seguridad de quien conoce el terreno. Ya no seguía a Santiago, caminaba a su lado. Una mañana el abuelo se levantó y encontró a Leo ya en el corral, revisando una sección de la cerca que el viento había aflojado. Tenía las herramientas de su padre, las que habían estado guardadas, y trabajaba la madera con una destreza torpe pero decidida. Santiago se detuvo en la puerta, observándolo. El niño sentía el trabajo que había que hacer. Ya no esperaba una orden. Estaba asumiendo su lugar, reclamando las herramientas y el oficio, uniendo sus manos, pequeñas a la cadena de generaciones que habían sobrevivido en esa misma ladera. La verdadera prueba llegó días después. Santiago cargaba un pesado saco de quinoa desde el pequeño almacén hasta la cabaña. El saco se había humedecido con la nieve derretida y pesaba el doble. El abuelo resopló, sus rodillas protestando, y a mitad de camino tuvo que detenerse, apoyando el saco contra una roca. Sentía la frustración de su cuerpo cansado. Leo, que estaba partiendo leña, vio la escena. Dejó el hacha clavada en el tronco y se acercó a su abuelo. No lo miró a la cara, simplemente se agachó, acomodó su hombro bajo una esquina del saco y esperó. Santiago lo miró, sorprendido. Leo levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Juntos», dijo el niño. La palabra fue un sonido bajo, áspero por la falta
falta de uso, pero claro como el aire de la montaña. Fue la primera. Santiago sintió que el corazón le daba un vuelco, pero no demostró asombro. Había esperado tanto tiempo que temía que la emoción rompiera el hechizo. Solo asintió. Juntos, repitió el abuelo. Apoyaron sus espaldas y en un esfuerzo combinado, el viejo y el niño levantaron la carga. Caminaron los últimos metros, sus pasos desacompasados, pero unidos por el mismo propósito, y dejaron caer el saco en el suelo de la cocina. El aire en la cabaña pareció vibrar con la resonancia de esa única palabra. Más tarde, mientras el sol se ponía pintando la nieve de rosa, Santiago estaba sentado, revisando una correa de cuero. Leo se sentó frente a él, no en su rincón habitual, sino cerca. «Frío», dijo Santiago mirando el fuego. Leo lo miró, sus ojos reflejando las llamas, y tras una pausa, respondió: «Sí». El hielo se había roto por completo. La montaña respondió a la transformación. El gran deshielo comenzó. Lo que había sido un mundo de silencio blanco y sólido, ahora se llenaba del sonido del agua. Gotas caían de los aleros de la cabaña con un ritmo constante. Pequeños riachuelos corrían por las laderas, buscando el valle, alimentando la tierra dormida. El sonido de la vida regresaba. El hielo crujía y se partía. Donde la nieve se retiraba, aparecía la tierra oscura y húmeda, y con ella los primeros brotes de hierba, un verde tímido pero terco. Era la promesa de la primavera, la evidencia de que incluso después del invierno más duro, la vida encuentra la manera de volver. Santiago y Leo salían a menudo solo para escuchar el goteo, para ver el mundo reaparecer bajo el manto blanco. Era el fin de la espera, el comienzo del siguiente ciclo. Las palabras de Leo siguieron siendo escasas, como las flores a esa altura, raras, pero de un valor incalculable. Usaba agua, fuego, listo, no necesitaba más. Y Santiago le respondía con la misma economía. El silencio entre ellos había cambiado de textura. Ya no era el algodón áspero del miedo, sino la lana suave de la compañía. Se movían juntos por la montaña, reparando los estragos del invierno. Santiago sostenía el poste. Leo aseguraba la soga. Sus manos, las viejas y nudosas, y las jóvenes y ágiles, trabajaban en un ritmo compartido. La cabaña, que había sido una tumba de espera, era ahora un taller de vida. A veces, Santiago se sorprendía a sí mismo tarareando la vieja canción que Leo había despertado, y el niño, sin levantar la vista, dejaba escapar una sonrisa casi imperceptible. El dolor no había desaparecido, se había transformado en el cimiento sólido de su vínculo. La primavera finalmente reclamó la montaña. El verde subió por las laderas como una marea lenta, borrando la memoria blanca del invierno. El ichu seco dio paso a brotes tiernos, y las llamas pastaban con una energía renovada, sus vientres hinchándose con la nueva vida. La cría blanca, que Leo había adoptado con su canto, corría ágil entre las rocas. El mundo entero era sonido, el goteo constante del último hielo derritiéndose, el viento silbando suavemente en la hierba nueva, el zumbido de los primeros insectos. Era la sinfonía de la resurrección. Leo pasaba más tiempo explorando, ya no vigilando el horizonte con angustia, sino aprendiendo el terreno. Regresaba con hierbas que Santiago le había enseñado a reconocer, o con flores amarillas que depositaba sin ceremonia sobre la tumba de sombra. Estaba leyendo el lenguaje de la tierra. Una mañana, Santiago despertó con un dolor agudo en la cadera. El invierno le había cobrado su precio, y el frío húmedo de la noche se había instalado en sus huesos. «Hoy no puedo caminar bien, Leo», dijo con esfuerzo, mientras intentaba levantarse. El niño, que ya estaba avivando el fuego, solo lo miró y asintió una vez. Se puso el poncho de lana gruesa, tomó el bastón de su abuelo, no el suyo, sino el más grande y pesado, y salió. Santiago se arrastró hasta la puerta, su corazón apretado de ansiedad. Vio a Leo abrir el corral. Sin perro que lo ayudara, el niño usó su cuerpo y su voz. Emitió un silbido bajo y gutural, un sonido que imitaba al viento, y las llamas lo siguieron. Se movía con la fluidez de un pastor nacido, anticipando sus movimientos, guiándolos hacia los pastos altos. Santiago lo vio desaparecer en la colina, una figura pequeña pero firme, y regresó al fogón. El dolor en su cadera persistía, pero su espíritu descansaba. El círculo estaba completo. El valle seguía allí, la cicatriz verde en la tierra por donde sus padres se habían marchado. Leo volvía a sentarse en el promontorio de piedra al atardecer, pero su postura era diferente. Ya no era la rigidez de la espera, el cuerpo tenso contra la decepción. Ahora era la calma de la observación. Un día, Santiago se sentó a su lado, compartiendo el silencio mientras el sol bajaba. «¿Volverán?», preguntó Leo, su voz tranquila, sin el filo de la angustia. La pregunta que el abuelo había temido por meses. Santiago miró el horizonte distante, donde las luces de la ciudad lejana a veces parpadeaban. «No lo sé, hijo», respondió con honestidad. «La ciudad es un río fuerte. A veces se lleva a la gente». Leo guardó silencio por un largo rato, mirando el camino invisible. «Está bien», dijo finalmente. «Nosotros cuidamos las llamas». No había tristeza ni rabia en su voz. Era la aceptación.
había elegido. Su hogar no estaba abajo, en la incertidumbre de la promesa, sino arriba, en la certeza de la montaña. Se levantaron antes del amanecer, en esa hora quieta donde el frío es más profundo. Santiago preparó el café, fuerte y dulce esta vez. Le pasó una taza humeante a Leo. Salieron de la cabaña, sus alientos formando nubes blancas, y se sentaron juntos en el viejo banco de madera, mirando al este. El cielo era un lienzo de púrpura y añil, esperando. El silencio era total, una paz que lo cubría todo. Entonces, el primer filo del sol tocó la cima de la montaña opuesta. La luz dorada se derramó lentamente por el valle, como miel líquida, haciendo que cada gota de rocío congelada brillara. Era el bautismo del día. Se escuchó el movimiento de las llamas en el corral, despertando a la luz. Leo bebió un sorbo, sus ojos fijos en el sol naciente. Luego miró a su abuelo y le ofreció una sonrisa clara y plena. Santiago asintió, devolviéndole el gesto, sus arrugas iluminadas por el amanecer. El ciclo continuaba. La vida en la altura persistía. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué sentiste con el viaje de Leo y Santiago. La paciencia y la fortaleza a veces crecen mejor en el silencio, lejos del ruido del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, o si conoces a alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza y resiliencia, alguien que esté atravesando su propio silencio, compártele este video. A veces, una historia puede ser el abrazo que necesitamos. Gracias por acompañarnos hasta el final.